¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Esta pregunta ha intrigado a muchos estudiosos de la Biblia, y creyentes a lo largo de los siglos. La historia de Caín y Abel, relatada en Génesis capítulo 4 versículo 2 al 8, no solo nos lleva a los primeros días de la humanidad, sino que también nos revela verdades profundas sobre la naturaleza del sacrificio de Cristo para expiación de los pecados, y a creer a la palabra de Dios. Caín, el primogénito de Adán y Eva, y su hermano menor Abel, ofrecieron sacrificios al Señor. Mientras que Abel trajo lo mejor de sus ovejas, Caín presentó una ofrenda de los frutos de la tierra. Sin embargo, Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín. Esta aparente preferencia divina nos invita a explorar más allá de la superficie, cuestionándonos, ¿qué hizo que la ofrenda de Abel fuera aceptable y la de Caín no? Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. Génesis capítulo 4 versículo 2 al 8. Caín, como agricultor, ofreció a Dios del fruto de la tierra. Superficialmente, esto puede parecer una ofrenda aceptable, sin embargo, lo que realmente importaba no era solo el tipo de ofrenda, sino la actitud y la fe detrás de ella. En Hebreos 11:2.4 se nos dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque no estaba basada en la fe. Caín creía que su trabajo y esfuerzo por sí solos podían ganarle al favor de Dios. Este es un punto crucial, la autosuficiencia y la falta de fe en Dios fueron las razones fundamentales por las que su ofrenda no fue aceptada. La fe implica una confianza completa en Dios y en su provisión, no en nuestros propios esfuerzos. En Romanos 3:2.23-24, Pablo escribe, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Para entender mejor por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín, debemos recordar el contexto de la caída del hombre. En Génesis capítulo 2 versículo 17, Dios le dijo a Adán, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esto significa que el hombre no debía creer en las palabras del diablo. Sabemos que Adán y Eva desobedecieron este mandato y creyeron a Satanás, resultando en su muerte espiritual. Desde ese momento, la santidad se perdió en el hombre, y la corrupción y el pecado entraron en la naturaleza humana. La muerte espiritual significa que el hombre estaba separado de Dios, y ya no podía producir nada bueno por sí mismo. Después de la desobediencia de Adán y Eva, ellos se escondieron de Dios debido a su vergüenza. En Génesis capítulo 3 versículos 7 y 8, leemos, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Dios, en su misericordia, no los destruyó al instante. En cambio, proveyó una forma de cubrir su vergüenza, y simbolizar el sacrificio necesario para la redención. En Génesis capítulo 3 versículo 21, se nos dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Esto implica que hubo un sacrificio animal, y la sangre fue derramada, prefigurando el sacrificio de Cristo. Cuando Caín y Abel presentaron sus ofrendas a Dios, hay una diferencia crucial en sus actitudes y en lo que esas ofrendas representaban. Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, lo más gordo de ellas, simbolizando el sacrificio y la obra redentora de Cristo. Este sacrificio implicaba fe y obediencia a Dios. Abel entendió que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y que la única forma de agradar a Dios era a través de un sacrificio que apuntara a Cristo. Por otro lado, Caín trajo del fruto de la tierra, simbolizando el esfuerzo humano y la autosuficiencia. Caín creía que podía agradar a Dios con sus propias fuerzas, y no reconocía la necesidad de un sacrificio de sangre para la remisión de pecados. Su ofrenda representaba el sacrificio humano, no el divino. Esto muestra que Caín no entendió la gravedad del pecado, y la necesidad de la gracia de Dios. Caín creía que su pecado podía ser limpio a través de su esfuerzo, y su voluntad y que no era necesario que Cristo viniera a morir por él. En Hebreos capítulo 11 versículo 4 leemos, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella.
Esto nos muestra que la ofrenda de Abel fue aceptada por su fe, mientras que la de Caín no lo fue porque carecía de fe. La Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos capítulo 11 versículo 6. La fe implica confiar plenamente en Dios, y en su palabra que habla de la remisión del pecado por medio de la obra redentora de Cristo. Abel demostró su fe al ofrecer lo mejor de su rebaño, mientras que Caín, al confiar en sus propios esfuerzos, mostró falta de fe y dependencia en Dios. Este contraste entre las dos ofrendas resalta la importancia de la fe, que es estar convencido que la sangre de Jesús es suficiente para limpiarme de pecados, y que no necesita de mi ayuda o de mi sacrificio. Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque no estaba basada en la fe ni en la gracia de Dios. Caín confiaba en sus propias habilidades y no en la palabra de Dios. No comprendió que, como sus padres, estaba espiritualmente muerto y que solo a través de un sacrificio que simbolizara a Cristo podía ser aceptado por Dios. Caín pensaba que podía ganarse el favor de Dios con su propio esfuerzo y no reconocía su necesidad de redención. En Romanos capítulo 3 versículo 23 y 24, Pablo nos recuerda, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto significa que nuestra justificación ante Dios no se basa en nuestros esfuerzos, sino en la gracia de Dios a través de Jesucristo. Caín no entendió esto y por eso su ofrenda no fue aceptada. Además, en Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 leemos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este versículo subraya que nuestra salvación es un regalo de Dios, no algo que podemos ganar a través de nuestras obras. Abel comprendió esto y por eso su ofrenda fue aceptada. Caín, al confiar en sus propias obras, falló en entender la esencia de la gracia de Dios. La maldad que había en el corazón de Caín, que representa a la humanidad, se hizo evidente cuando, lleno de ira y envidia, mató a su hermano Abel. Este acto demostró que en su corazón había maldad, y que no entendía la profundidad de su propia corrupción y necesidad de redención. Caín no solo desobedeció a Dios al ofrecer una ofrenda inadecuada, sino que también reveló lo malvado que es el corazón del hombre, llevándolo a cometer el primer asesinato registrado en la Biblia. En Primera de Juan capítulo 3 versículo 12, leemos, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Este versículo resalta la maldad en el corazón de Caín, y la justicia de Abel, que la obtuvo solo por creer en el sacrificio del Cordero de Dios y no en sus obras, que se manifestó a través de su fe en la sangre de Jesús. Caín mató a su hermano porque no toleraba que agrade a Dios sin sudar, sin sacrificarse, sin esmerarse, sin poner nada de su parte. Caín creía que era injusto que Abel agrade a Dios solo porque confiaba y creía en su palabra, que ofreciendo la sangre de un cordero era suficiente para ser santo y estar en la presencia del Todopoderoso. Caín creía que iba a ganar a su hermano esforzándose, transpirando, dando todo de su parte para ser mejor, pero a la sangre y el sacrificio de Cristo nadie lo gana, porque solo en él somos gratos para Dios. El pecado de Caín no solo fue un acto de rebeldía contra la palabra de Dios, sino también una manifestación de que la incredulidad se había adueñado de él, y que sin la sangre de Cristo jamás podría agradarle a Dios. Este evento deja a la vista de lo que hay en el corazón del hombre, la gravedad de la confianza en uno mismo llevándonos a cometer actos atroces. La historia de Caín y Abel sirve como una advertencia sobre los peligros que existen cuando confiamos en nuestro corazón, y cuando no conocemos nuestro origen lleno de maldad. Caín simboliza a las personas que creen que pueden agradar a Dios por sus propios esfuerzos, sin fe en la obra redentora de Cristo. Representa a aquellos que no confían plenamente en la gracia y la palabra de Dios. Confían en sus propios actos, oraciones y sacrificios humanos para estar a cuenta con Dios. Estas personas piensan que pueden ganarse el favor de Dios a través de sus propios méritos, sin reconocer que todos somos pecadores y necesitamos la gracia de Dios. Abel, en cambio, simboliza a las personas que son salvas por fe. Representa a aquellos que creen en la suficiencia del sacrificio de Cristo, y que su sangre es suficiente para cubrir todos los pecados. En Primera de Juan capítulo 1 versículo 7 leemos, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Abel entendió que solo a través de la fe en el sacrificio de Cristo podía ser aceptado por Dios y, por lo tanto, su ofrenda fue aceptada. Caín representa a aquellos que tratan de justificar su vida ante Dios mediante sus propias obras, olvidando que no hay justo, ni aun uno, Romanos 3:10. Estas personas creen que mediante sus esfuerzos, oraciones, ayunos y obras de caridad pueden ganar el favor de Dios. Sin embargo, la Biblia nos enseña que nuestras obras son como trapos de inmundicia ante Dios. Isaías capítulo 64 versículo 6. Solo a través de la fe en la obediencia y justicia de Jesucristo podemos ser justificados. Reflexionemos sobre cómo esta historia aplica a nuestra vida diaria. ¿Estamos tratando de agradar a Dios con nuestros propios esfuerzos, o confiamos plenamente en el sacrificio de Cristo? Es fácil caer en la trampa de pensar que nuestras buenas obras nos harán merecedores del favor de Dios.
Sin embargo, la Biblia nos enseña que solo a través de la fe en Jesucristo podemos ser aceptados por Dios. Un ejemplo contemporáneo podría ser el de una persona que cree que asistir a la iglesia todos los domingos, orar, ayunar y participar en actividades religiosas es suficiente para agradar a Dios. Aunque estas acciones son buenas, no son lo que nos justifica ante Dios. Es nuestra fe en Jesucristo y su sacrificio en la cruz lo que nos salva. Consideremos también a aquellos que intentan superar sus propios pecados y debilidades con fuerza de voluntad y determinación, sin buscar el perdón de pecado en la sangre y gracia de Dios. Esta actitud refleja la mentalidad de Caín, quien creyó que podía lograr la aprobación divina a través de sus propios esfuerzos. En contraste, Abel reconoció su necesidad de un sacrificio que apuntara a Cristo, demostrando su fe y dependencia en Dios. En la vida diaria, podemos ver ejemplos de personas que confían en sus propias capacidades para alcanzar la salvación. Podríamos pensar en alguien que, tras haber cometido un error o pecado, intenta compensarlo con buenas acciones, sin buscar el perdón y la gracia de Dios. Esta persona está actuando como Caín, intentando agradar a Dios mediante sus propios esfuerzos en lugar de confiar en el sacrificio de Cristo. La historia de Caín y Abel también nos recuerda la increíble gracia y paciencia de Dios. A pesar de la desobediencia y el pecado de Caín, Dios le dio la oportunidad de arrepentirse y creer completamente en la sangre de Jesús. En Génesis capítulo 4 versículos 6 y 7, Dios confronta a Caín y le dice, ¿por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios le estaba ofreciendo a Caín la oportunidad de corregir su camino, y hacer lo correcto y dejar de confiar en su corazón, y creer que Él es bueno y creer en el sacrificio de Cristo. Esta muestra de gracia y paciencia es un recordatorio de que Dios siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos, y volver a Él creyendo en su palabra y no en nuestros pensamientos y fuerzas. Sin embargo, Caín rechazó esta oportunidad y permitió su incredulidad en la palabra de Dios que dominó su vida y así mató a su hermano. En muchas ocasiones, nosotros también somos como Caín, permitiendo que el pecado que es no confiar en la palabra de Dios domine nuestra mente. La gracia de Dios está siempre disponible para nosotros, esperando que nos arrepintamos y nos volvamos a Él confiando plenamente en que su palabra nos limpia de todo pecado a través de la obra de redención por medio de Jesucristo. La historia de Caín y Abel ofrece varias lecciones y aplicaciones prácticas para nuestra vida espiritual. Primero, nos recuerda la importancia de la fe, de creer plenamente en lo que Dios dice en su palabra, y si Él dice que nos limpió de todo pecado, es porque realmente nos limpió y ya no somos pecadores para Él. No podemos agradar a Dios mediante nuestros propios esfuerzos, debemos confiar plenamente en su gracia y en el sacrificio de Jesucristo. Segundo, nos advierte sobre los peligros que hay escondidos en el corazón del hombre disfrazado de un ser bueno. Tercero, la historia nos enseña sobre la importancia del arrepentimiento, no debemos dejar que el orgullo o la autosuficiencia nos impidan reconocer nuestra necesidad de Dios y su gracia. Arrepentimiento significa dejar de creer en mis pensamientos y mis planes para heredar la vida eterna, y creer que el sacrificio de Jesucristo que es suficiente para agradar a Dios. Además de los puntos mencionados, es importante considerar cómo la historia de Caín y Abel refleja nuestra propia lucha interna con el pecado que es la incredulidad a la palabra de Dios. En muchas ocasiones, como Caín, podemos ser tentados a seguir nuestros propios caminos y confiar en nuestras propias fuerzas. Sin embargo, debemos recordar que Dios siempre nos llama a regresar a Él, a depender de su gracia y a buscar su perdón creyendo en lo que hizo Jesús por nosotros. En conclusión, la historia de Caín y Abel nos enseña sobre la importancia de que no podemos agradar a Dios por nuestros propios esfuerzos, necesitamos reconocer nuestra necesidad de redención y confiar en el sacrificio de Cristo. La fe de Abel en el sacrificio de un cordero simboliza la fe en Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartir este mensaje con otros. Consumado es, la deuda ha sido pagada. Hasta la próxima.